Bienvenido a Casos Misteriosos, el canal donde las historias más inquietantes y oscuras cobran vida. Hoy nos adentramos en un caso que parece sacado de una película de terror, pero que es tristemente real. La historia de una dulce anciana que ocultaba un macabro secreto en el patio de su casa. Un cementerio privado, el último descanso de sus víctimas. Acompáñanos en este escalofriante viaje para descubrir la verdad detrás de esta aparentemente inofensiva anciana y su jardín de horrores. En el corazón de una tranquila comunidad donde cada vecino parecía conocer al otro, vivía una anciana que a primera vista no despertaba sospechas. Con su apariencia frágil y su comportamiento amable, era la última persona de quien se esperaría un oscuro secreto. Sin embargo, detrás de su sonrisa amistosa y su fachada de inocencia, se escondía una realidad aterradora que sacudiría los cimientos de la comunidad y capturaría la atención de todo el mundo. Esta anciana, conocida por su dulzura y su aparente vulnerabilidad, había creado un cementerio clandestino en su propio patio trasero, un lugar donde yacían enterradas sus víctimas, cada una con su propia historia, cada una llevada a su final por manos que nadie sospechaba capaces de tal acto. El descubrimiento de este cementerio casero desencadenó una serie de investigaciones que revelarían la verdadera naturaleza de esta anciana y los motivos detrás de sus crímenes. ¿Quiénes eran sus víctimas? ¿Cómo logró esta mujer aparentemente frágil llevar a cabo tales actos? ¿Qué la llevó a convertir su hogar en un lugar de muerte y ocultamiento? La historia de esta anciana es un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y bajo las apariencias más engañosas. A medida que nos adentramos en este caso, exploraremos no solo los hechos macabros de los crímenes, sino también el contexto psicológico y social que rodeó a esta mujer y sus actos inimaginables. Este caso nos lleva a un viaje a través de la psicología de un asesino inusual, desafiando nuestras percepciones y entendimientos sobre la criminalidad, la vejez y la naturaleza humana. Prepárate para descubrir una historia que, aunque difícil de creer, es un testimonio de las profundidades oscuras a las que puede llegar el ser humano. El desarrollo del caso de la anciana con un cementerio en su patio es una historia que se desenvuelve con la tensión y el misterio de un thriller. Todo comenzó cuando se hicieron descubrimientos alarmantes en el jardín de su casa, un lugar que ella había mantenido meticulosamente a lo largo de los años. Lo que parecía ser un simple jardín de una dulce anciana ocultaba una realidad macabra. Restos humanos enterrados, cada uno con su propia historia silenciosa de terror y violencia. La policía, alertada por sospechas y pequeñas pistas que inicialmente parecían triviales, comenzó a excavar el jardín. Con cada palada se revelaba más de la verdad oculta. Esqueletos, algunos aún con ropas desgastadas, otros con objetos personales que indicaban quiénes podrían haber sido en vida. La comunidad quedó horrorizada al descubrir que vivían junto a una asesina en serie, una mujer que había caminado entre ellos como una vecina amable y confiable, pero que escondía una verdad aterradora a sus espaldas. La investigación se intensificó para descubrir la identidad de las víctimas y cómo terminaron en el jardín de esta mujer. Los detectives se sumergieron dentro de la historia y en el pasado de la anciana, buscando entender sus motivaciones y sus métodos. Lo que encontraron fue una serie de relaciones rotas, encuentros sospechosos y un patrón de comportamiento que apuntaba a una mente maestra criminal. Cada víctima tenía su propia historia. Algunos eran transeúntes que habían confiado en la anciana, otros eran conocidos o vecinos que habían desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro. La anciana había utilizado su apariencia inofensiva para atraer a sus víctimas, ganarse su confianza y luego llevar a cabo sus actos mortales con una precisión escalofriante. A medida que el caso se desarrollaba, la comunidad y los medios de comunicación quedaron fascinados y horrorizados por la dualidad de esta mujer. Por un lado, una anciana frágil y amable, por otro, una asesina fría y calculadora. La pregunta en la mente de todos era cómo pudo esta mujer, que parecía tan inofensiva, cometer tales atrocidades. El caso también planteó preguntas sobre la soledad, la vejez y la salud mental. ¿Qué llevó a esta mujer a convertirse en una asesina? ¿Fueron sus acciones el resultado de una mente perturbada o había algo más en su historia que podía explicar sus crímenes? Antes de continuar desvelando los detalles aún más sorprendentes de este caso, te animamos a darle like a este vídeo y suscribirte a Casos Misteriosos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo historias tan impactantes como esta.
Ahora que ya has dejado un like y te has suscrito, seguimos con el vídeo. A medida que el caso de la anciana con un cementerio en su patio se acercaba a su conclusión, la comunidad y los medios de comunicación seguían con atención cada nuevo desarrollo. La investigación había revelado una serie de hechos perturbadores que desafiaban la comprensión común sobre la criminalidad, especialmente en personas de edad avanzada. La policía, después de un meticuloso trabajo de investigación, logró identificar a varias de las víctimas. Estas identificaciones trajeron consigo historias desgarradoras de personas que habían desaparecido, dejando a familias y amigos en la incertidumbre y el dolor. Cada historia era un hilo en el oscuro tapiz tejido por la anciana, cada una añadiendo profundidad y complejidad al caso. El juicio de la anciana fue un evento que captó la atención nacional. Durante el proceso se presentaron pruebas contundentes que detallaban no solo los crímenes cometidos, sino también el modus operandi de la acusada. La fiscalía pintó un retrato de una mujer que, lejos de ser la inocente y dulce anciana que aparentaba, era una asesina calculadora y despiadada. La defensa intentó argumentar que la anciana sufría de trastornos mentales que la llevaron a cometer estos actos. Sin embargo, la premeditación y el método empleado en los crímenes dificultaban esta línea de defensa. Expertos en psicología fueron llamados a testificar, intentando desentrañar las posibles motivaciones psicológicas detrás de los actos de la acusada. Finalmente, la anciana fue declarada culpable y condenada a una larga pena de prisión. La sentencia fue recibida con sentimientos encontrados por la comunidad, alivio por la justicia servida, pero también una profunda tristeza por las vidas perdidas y el engaño perpetrado por alguien que muchos habían considerado una amiga y una vecina. El caso tuvo un impacto duradero en la sociedad, generó un debate sobre cómo las personas mayores son percibidas y tratadas, y sobre cómo los signos de peligro pueden ser ignorados debido a estereotipos y prejuicios. También puso de relieve la importancia de prestar atención a las señales de alerta y de no subestimar a nadie en base a su edad o apariencia. Para las familias de las víctimas, el final del caso ofreció un cierre, aunque el dolor de la pérdida permanecería. La comunidad tuvo que lidiar con el hecho de que el mal había vivido entre ellos, disfrazado de una de sus miembros más inofensivas. Al cerrar el caso de la anciana con un cementerio en su patio, nos quedamos con una mezcla de emociones y reflexiones profundas. Este caso no es solo un relato de crímenes horribles cometidos por una persona que nadie sospecharía, sino también una ventana a las complejidades y misterios de la naturaleza humana. La historia de esta anciana, que ocultó sus actos macabros detrás de una fachada de fragilidad y bondad, nos recuerda que el mal puede presentarse en las formas más inesperadas. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a estar atentos a las señales que a menudo pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Este caso también resalta la importancia de la vigilancia comunitaria y la necesidad de prestar atención a los más vulnerables entre nosotros. Nos enseña que independientemente de la edad o el contexto, debemos estar siempre alerta y dispuestos a actuar cuando algo parece fuera de lugar. En Casos Misteriosos esperamos que este relato no solo haya sido informativo, sino que también haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la conciencia social. Cada historia que compartimos es una oportunidad para aprender y crecer, para contribuir a un mundo más seguro y comprensivo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los casos más impactantes y desconcertantes que hemos tratado en el canal. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a Casos Misteriosos para más historias que desafían nuestra comprensión y nos recuerda la importancia de estar atentos y comprometidos con nuestra comunidad. Hasta la próxima en otro episodio lleno de misterio y descubrimiento en Casos Misteriosos.